Cuando el pasado regresa con otro nombre y otro corazón, Camila siempre supo que su nombre tenía una historia. No era un nombre común en casa, era un susurro, un secreto, algo que dejaba a su padre en silencio y a su madre con lágrimas en los ojos. Tu nombre es Camila por alguien que tu padre perdió, pero que nunca pudo olvidar. A los 23 años, Camila estaba cansada de vivir a la sombra de un nombre que no entendía. Recién graduada en diseño editorial, dejó el pequeño pueblo donde creció y se dirigió a Madrid con la valentía de quien no tenía nada que perder, solo el deseo de encontrar su propio camino. Ahí es donde empezó todo. Vio el anuncio en un grupo cerrado de creativos. Se busca asistente personal para arquitecto, absoluta discreción, salario superior a la media, no se requiere experiencia. Camila no lo dudó. Envió su currículum sin esperanzas. Al día siguiente recibió respuesta. Se programó una entrevista. Al llegar a la mansión de puertas negras y ventanas de vidrio, esmerilado, sintió algo pesado flotando en el aire. Era de esas casas que parecían absorber el sonido. Lorenzo Alcántara fue una leyenda. Arquitecto galardonado, conocido por su genio, desapareció de la vida pública tras la muerte de su esposa. Desde entonces, nadie había oído su voz en eventos ni visto su rostro en revistas. Él mismo abrió la puerta. Llevaba una camisa gris y tenía la mirada más fría que Camila había visto jamás. ¿Tu nombre?, preguntó directamente. Camila. Por un instante, Lorenzo se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado. Su rostro se endureció, sus ojos se crisparon, y entonces, sin decir palabra, se giró y dejó la puerta abierta para que ella entrara. Camila se quedó allí unos instantes, sin entender nada. Luego entró. Así empezó todo. Un trabajo temporal, una rutina de silencio, organizando archivos, textos, catálogos, pero algo flotaba en el aire. Durante los primeros días, Lorenzo apenas hablaba, pero cada vez que ella pronunciaba su nombre, al contestar el teléfono, al presentarse en los correos electrónicos, al escribir borradores, se quedaba paralizado, como si ese nombre doliera, como si fuera un cuchillo invisible que atravesaba los recuerdos. Camila empezó a sospechar que allí había algo que iba más allá de la casualidad, y todo explotó en la noche de la tormenta. Un rayo cayó cerca de la casa y dejó sin electricidad. Lorenzo no había cerrado las ventanas de la galería exterior, donde guardaba maquetas y proyectos antiguos. Camila, sin pensarlo, corrió a proteger lo que pudo. Cuando Lorenzo la encontró, estaba empapada, aferrada a las hojas húmedas, con el pelo pegado a la cara y la mirada asustada. «¿Te has vuelto loco?», gritó. «Podrías haberte hecho daño». Solo quería ayudar. Se quedó quieto. Luego se acercó lentamente. El silencio entre ellos se hizo más denso. «¿No lo entiendes?», murmuró. «¿Ese nombre y mi nombre?», preguntó ella, respirando entrecortadamente. Él la miró profundamente. Sus ojos estaban llenos de un dolor que ella no entendía. Camila era el nombre de la única mujer que amé, y a quien perdí antes de decir «sí, quiero». Camila sintió que su alma caía en un abismo, y sin darse cuenta, estaba a punto de vivir una historia que no era solo suya, sino que la llevaba en la sangre, en su nombre y en su corazón. Si sentiste que tu corazón latía más rápido en los primeros minutos, dale me gusta, comenta lo que sentiste y quédate conmigo. Lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Yacía en la pequeña habitación de invitados de la mansión, mirando al techo, como si las respuestas se escondieran entre las vigas de madera. Su nombre era un eco del pasado de Lorenzo. No era la mujer que había amado, pero, por alguna razón, llevaba consigo el nombre de la única que había perdido. ¿Por qué habrían hecho esto sus padres? ¿Y por qué Lorenzo la miraba como si viera un fantasma? A la mañana siguiente, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Preparó café, organizó sus correos electrónicos, imprimió documentos. Pero Lorenzo no apareció hasta bien entrada la tarde. Al entrar en la oficina,
Tenía la vista cansada y la barba incipiente le daba un aire aún más sombrío. Camila, dijo, como si se dispusiera a abrir una herida. ¿Sabías que llevas el nombre de mi prometida? Ella negó con la cabeza y tragó saliva con dificultad. Mis padres nunca me lo dijeron. Solo dijeron que era un nombre bonito y que significaba algo especial para ellos. Él asintió, como confirmando una vieja sospecha. Quizás lo hicieron por mí. Camila se quedó quieta. Como esto, Lorenzo estaba sentado en el sofá, pasándose las manos por el pelo. Su mirada se perdía en la alfombra. Tu madre era la mejor amiga de mi prometida, y tu padre era su hermano. Camila sintió que su cuerpo temblaba. Era como si el mundo se hubiera desplomado un poco. ¿Estás diciendo que mi madre era amiga de la Camila original? Él la sintió. Estuvo allí el día del accidente. Fue la última persona que la vio con vida. Camila no sabía qué sentir. Era una historia antigua, anterior a su nacimiento, pero era como si ahora estuviera atrapada en ella, como si la hubieran arrojado a un libro donde su nombre ya estaba escrito antes de convertirse en humana. En los siguientes días, la atmósfera entre ambos cambió. Lorenzo intentó apartarse, pero era como si cada paso que daba lo arrastrara de vuelta. Pasaba largas horas dibujando, y Camila seguía organizando papeles, estudiando planos y diagramas, intentando concentrarse en su trabajo, pero dándose cuenta de que poco a poco su corazón traicionaba a la razón. Empezó a notar sus pequeñas bondades. Cómo le dejaba una manta en el sofá cuando ella se quedaba dormida trabajando. Cómo le calentaba su té favorito en los días fríos. Cómo le observaba las manos mientras tomaba notas en sus cuadernos. Parecía estar luchando consigo mismo. Y luego vino el incendio. Era una mañana lluviosa. Un cortocircuito en el ala norte de la mansión provocó una chispa. Camila estaba en la biblioteca archivando documentos viejos cuando olió humo. Intentó salir, pero la puerta se atascó. El pánico le subió a la garganta. Empezó a tocar y a gritar, pero nadie respondió. Minutos después, oyó pasos corriendo por el pasillo. Lorenzo derribó la puerta. ¡Camila!, gritó entrando en el humo, tosiendo y con los ojos ardiendo. Ella corrió hacia él, aturdida, y él la abrazó con fuerza. «Te encontré», y luego la llevó en sus brazos al jardín, protegiéndola como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Después de que los bomberos controlaran el fuego, ambos permanecieron sentados bajo el porche en silencio. La lluvia seguía cayendo suavemente, y el mundo parecía haber quedado limpio. «Sentí que te iba a perder», murmuró sin mirarla. «Otra vez, aunque sé que no eres ella». Camila giró su rostro hacia él. «Pero yo también, un poquito». Lorenzo sonrió por primera vez. Una sonrisa breve, tímida y triste. «Me haces sentir como si estuviera despertando de un sueño de 8 años». Ella no dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza en su hombro. En ese instante, el pasado se desmoronó, y ambos comenzaron a vivir una historia que empezó desde cero, pero con viejas cicatrices en sus corazones. Si te conmovió este momento, dale a me gusta y escribe en los comentarios: «Lo sentí». Aún queda mucho por venir. En los días posteriores al incendio, la mansión parecía respirar de otra manera, como si el fuego hubiera purificado no solo las paredes, sino también lo que había quedado atrapado entre ellas. Camila y Lorenzo se volvieron inseparables, no por obligación, sino por una atracción sutil, silenciosa e inevitable. No necesitaban decirse nada. Una mirada, un gesto, una pausa demasiado larga entre frases bastaba para llenar de significado la atmósfera entre ellos. Una tarde, Lorenzo la llevó al jardín interior de la casa, donde había un banco de piedra cubierto de hiedra. Era un lugar escondido, donde el sol se filtraba entre las ramas y donde, según él, pasaba horas dibujando cuando aún creía en el amor. «Aquí fue donde le pedí a Camila que se casara conmigo», dijo con la voz quebrada. Camila bajó la mirada, intentando disimular la incomodidad que sentía.
Era difícil competir con un recuerdo tan sagrado. La amabas mucho, ¿no? Lorenzo respiró profundamente. Nunca he podido amar a nadie desde que la conocí. Hasta ahora. Camila sintió que su corazón se detenía en su pecho. Lorenzo, yo no soy ella. Lo sé, dijo levantando la vista, pero eso no me impide sentirlo. Contuvo la respiración. Era la primera vez que él admitía abiertamente que se estaba enamorando. Pero el sentimiento estaba cargado de culpa, como si amar de nuevo traicionara el recuerdo de la otra Camila. Esa noche, sola en su habitación, Camila rompió a llorar. Por mucho que lo deseara, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que vivía una historia prestada. Quería que Lorenzo la amara por quien era, no por lo que representaba su nombre. Y entonces, como en un arrebato de liberación, decidió ahondar en lo más profundo de la biblioteca, los archivos personales de Lorenzo. Necesitaba comprender qué había sucedido realmente en el pasado. Ya no podía ser la sombra de una mujer a la que no conocía. En el fondo de un cajón cerrado con llave, encontró una pequeña caja de madera bien conservada. Dentro había cartas, un montón. Todas dirigidas a Camila S., escritas por Lorenzo, tanto antes como después de la muerte de su prometida. Y había un diario. Las páginas revelaron a un hombre devastado, confundido y solo. Alguien que creía que el universo le había arrancado el alma y dejado solo su cuerpo vagando. Pero una página en particular le llamó la atención. Si un día vuelvo a encontrar tu nombre, Camila, tal vez sea una señal de que la vida aún me debe un nuevo comienzo. Camila cerró el diario con manos temblorosas. A la mañana siguiente se enfrentó a Lorenzo. «Me estabas esperando, ¿no?», dijo, ella con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no lo sabía, pero cuando escuché tu nombre por primera vez, algo dentro de mí se rompió. Lorenzo, necesito saber, ¿me amas? ¿O te encanta la idea de recuperar a Camila?». Él se quedó en silencio. Camila meneó la cabeza y se alejó. «No puedo ser un espejo». Lorenzo dio un paso adelante y le tomó suavemente el brazo. «Eres real, eres diferente. Me devolviste el aliento, me devolviste lo que pensé que nunca volvería a sentir. Entonces mírame, por quien soy, no por a quien perdiste». La abrazó con fuerza, y por primera vez Camila sintió que ese abrazo era solo suyo, pero el universo aún no había terminado su cruel danza. La semana siguiente, Camila recibió una llamada de su madre, algo que lo cambiaría todo. «Hija, necesito decirte la verdad sobre tu nombre. Si esta revelación te puso los pelos de punta, deja un comentario diciendo, necesito saber esta verdad. Dale me gusta y comparte este momento, porque lo que viene a continuación te dejará boquiabierto». La llamada de la madre de Camila duró menos de 2 minutos, pero lo que se dijo en ese lapso le oprimió el corazón a la joven como un puño cerrado. «Hija, tu nombre no fue un homenaje, fue una promesa, y es hora de que sepas la verdad». Camila colgó el teléfono con los ojos húmedos y las manos frías. Lorenzo la encontró en el balcón, abrazada a sus rodillas en silencio. «¿Qué pasó?», preguntó, arrodillándose ante ella. Tardó un poco en responder. Su voz temblaba. «Mis padres ocultaron la verdad toda su vida». Él se sentó a su lado esperando. «La Camila que amabas estaba embarazada». Lorenzo se quedó helado. «Eso es imposible. Nunca me lo dijo, porque no lo sabía. Se enteró poco antes del accidente, y mi madre era la única que lo sabía. Aquella revelación cayó como un rayo entre los dos». «¿Estás diciendo que...?» «Sí, era mi madre biológica, Lorenzo. Y tu Camila era mi madre. El mundo se ha puesto patas arriba». Lorenzo se levantó, tambaleándose. Se llevó la mano a la cara como si necesitara despertar. «Esto no puede ser». Camila estaba llorando. «Después de su muerte, mi madre adoptiva, su amiga, me registró como su hija. Mi padre, no sé quién es. Nadie me lo dijo nunca». Lorenzo caminaba de un lado a otro, como si estuviera atrapado en una pesadilla. «Te amé, y ahora descubro que eres la hija de la mujer con la que me iba a casar».
No lo sabía, exclamó. ¿Crees que elegiría esto? ¿Que elegiría enamorarme de alguien que vive con el fantasma de mi madre a su lado? El silencio que siguió fue el más doloroso de todos. Lorenzo no podía mirarla. Camila empacó sus cosas y se fue esa noche, sin despedidas, sin promesas, solo un corazón roto con otro nombre que ya estaba roto. Pasaron las semanas. Lorenzo intentó convencerse de que era lo correcto, que el destino le había jugado una mala pasada, demasiado cruel para ignorarla, pero todo dolía. Su taza en la cocina, los papeles con su delicada letra, la manta que usaba en el sofá y el jardín, el maldito jardín donde había pedido la mano de su madre y donde le habían roto el corazón a su hija. Camila regresó a su pueblo natal. Buscó respuestas en los viejos papeles de su madre, diarios, fotos, cartas. Fue entonces cuando encontró una carta con el nombre Lorenzo, escrito a mano y sellada con cera. Era de tu madre. Si no regreso, dale esta carta a Lorenzo. Necesita saber que donde quiera que esté, lo elijo a él, aunque el tiempo nos separe. Camila retuvo esa carta durante horas antes de decidir enviarla. En el sobre escribió: ella te eligió, pero ahora soy yo quien necesita ser elegida por ti. Camila. Ella no esperaba una respuesta, pero ella vino. Un coche negro se detuvo frente a su casa al tercer día de haberla enviado. Lorenzo bajó sin decir palabra, con la carta en las manos. Tenía los ojos enrojecidos. Su rostro estaba demacrado. No vine por el pasado, dijo. Vine porque, después de todo, el único lugar donde late mi corazón es a tu lado. Camila respiró profundamente. ¿Y puedes amarme como soy? Su hija. Pero a mí, solo a mí. Lorenzo se acercó lentamente. Ya no quiero vivir en el pasado, pero si el destino me dio a ti, entonces tal vez me dio otra oportunidad de amar a la Camila correcta. Ella sonrió con dolor, pero también con coraje. No soy un reemplazo, lo sé, y es precisamente por eso que ahora puedo amarte. Se abrazaron allí, en silencio, no como padre e hija de una historia perdida, sino como dos corazones que, contra todo pronóstico, habían encontrado un nuevo comienzo el uno en el otro. Pero, ¿y si el padre biológico de Camila aún estuviera vivo? ¿Y si conociera a Lorenzo? ¿Y si tuviera mucho más que ver con esta historia de lo que nadie imaginaba? Si este giro te impactó, escribe en los comentarios: esta historia aún no termina. Y prepárate, el final revelará lo que nadie vio venir. En los días posteriores a su reencuentro, Camila y Lorenzo vivieron en silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la reconstrucción. La vida parecía haber pulsado el botón de reinicio, pero ninguna historia vuelve a empezar sin llevar consigo algunas cicatrices. Intentaron, con gestos sutiles, reaprender a confiar el uno en el otro. Camila volvió al trabajo, pero ahora con una nueva delicadeza en el aire. Cada palabra, cada roce, cada mirada parecían pisar un cristal delgado, hasta que una tarde un visitante inesperado llegó a la mansión. Era un hombre alto, de traje oscuro y mirada penetrante. Se llamaba Damián Ruiz. Era un reconocido abogado y un viejo conocido de Lorenzo. Camila lo recibió cordialmente, pero su tono era frío y directo. «Estoy aquí por ella», dijo, señalando a Camila, o mejor dicho, por la Camila original. Lorenzo apareció en la habitación en el momento exacto en que ella preguntó: «¿La conocías?». Damián sonrió, pero había amargura en su expresión. «Estuve comprometido con Camila antes de Lorenzo. Crecimos juntos, pero ella se enamoró de este hombre y me dejó». Camila se quedó congelada. «Eso no tiene sentido. Mi madre estaba comprometida con Lorenzo cuando murió. Estaba embarazada, sí, pero el padre no era Lorenzo, era yo». La habitación se llenó de silencio, un silencio diferente, denso, sofocante. «Mientes», respondió Lorenzo con voz temblorosa. «Es imposible». «No lo es. Camila misma me lo dijo. Un error, una recaída, una noche de confusión.
Y el resultado está ahí, señaló a Camila. Es mi hija. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que eres mi padre? Biológica, sí, pero nunca estuve allí. Nunca me dieron esa oportunidad. Lorenzo lo enfrentó con su mirada. Desapareciste. Nunca me buscaste. ¿Y ahora por qué apareces? Porque descubrí que me dejó algo. Un diario, una carta, y ahora una hija. Camila estaba en shock. Era como si su propia identidad se estuviera desmoronando. Aquella noche, encerrada en la antigua habitación de invitados, lloró en silencio. La verdad la había liberado, y al mismo tiempo la había aprisionado. Dos Camilas, dos hombres, un amor perdido, un amor que floreció, y una decisión que debía tomarse. Por la mañana encontró a Lorenzo en el jardín. Dibujaba con calma, con la mirada cansada y el corazón apesadumbrado. Entiendo si quieres ir tras él, dijo sin mirarla. Es tu padre. Se merece una oportunidad. Camila se arrodilló a su lado. Lo conoceré, pero no dejaré que eso borre lo que somos. Lorenzo dejó caer su lápiz. ¿Seguimos siendo algo? Ella sonrió con dolor. Somos lo que queda de lo imposible, y eso ya es mucho más de lo que muchos tienen. La abrazó, sin exigencias, sin certezas, pero con la entrega de quien sabía que el amor, incluso herido, aún puede florecer. Y en ese momento, mientras el viento agitaba las hojas y la luz de la mañana teñía de oro el cielo, Camila hizo una promesa silenciosa. Mi nombre lleva historias que no elegí, pero a partir de ahora, elijo lo que significará. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que reescribir tu historia tras descubrir una verdad que lo cambió todo? Escribe en los comentarios, yo también renací. En los días posteriores a la revelación, Camila vivió como si estuviera en el ojo de un huracán silencioso. Por fuera, todo permanecía en calma, pero por dentro, sus pensamientos corrían en 1000 direcciones. Damián la buscó varias veces, insistiendo en hablar. Quería explicarle su ausencia, su amor interrumpido por decisiones ajenas, su intento de reconstruir algo que ni siquiera había comenzado. Camila lo escuchó con el corazón roto. Era su padre, su propia sangre. Pero ¿bastaría eso para borrar toda una vida vivida bajo otros nombres, otras verdades? Se miró al espejo y ya no sabía quién era. El nombre que una vez llevó como identidad era ahora un espejo roto que reflejaba historias que no eran suyas, pero que estaban en su interior. En la mansión, Lorenzo era diferente, más reservado, más distante, no por antipatía sino por miedo, miedo de que todo hubiera sido un error, miedo de amar a alguien cuyos orígenes se entrelazaban demasiado con los suyos. Una noche, Camila decidió enfrentarlo. Te estás alejando de mí, dijo ella, mirándolo a los ojos. Y lo entiendo. Soy el reflejo del dolor que nunca has superado. Lorenzo bajó la cabeza. No es eso, es todo lo contrario. Eres la oportunidad que nunca pensé tener, pero temo mancharla con el dolor que aún me asfixia. Así que déjame ser el presente, no el después de Camila, ni la hija de nadie. Mírame como la mujer que está aquí, ahora con las manos abiertas. Lloró. Por primera vez, Lorenzo lloró. Camila lo abrazó, fuertemente. Por primera vez, sin miedo a desaparecer en la sombra de alguien más. Pero la vida aún tenía una herida más que mostrar. A la mañana siguiente, recibió una carta entregada en mano por un mensajero. Reconoció el sello. Era de Damián. Camila, te di la vida, pero no estuve ahí para vivirla contigo. Ahora quiero ofrecerte una opción. Heredé de tu madre no solo recuerdos, sino también bienes que ella guardó a mi nombre. Son tuyos, pero para tenerlos debes romper definitivamente todo vínculo con Lorenzo. Él ya tenía su historia con la Camila que yo amaba. Eres mi hija. Quiero que te liberes de esa sombra. Con esperanza, Damián. Camila leyó la carta con dedos temblorosos y el pecho ardiendo. Era la hora. Una elección entre la herencia o el amor, entre el padre que la vida había olvidado y el hombre que el destino había puesto en su camino. Sabía que el dinero lo cambiaría todo. Podría
estudiar, viajar, abrir su propia editorial, pero a costa de borrar el único amor que la hacía sentir viva. Salió de la casa, tomó el tren, regresó a la mansión, encontró a Lorenzo en el jardín, dibujando de nuevo, pero esta vez no eran edificios, eran rostros, los suyos. Recibí una propuesta, dijo, sosteniendo la carta. Dinero, herencia, seguridad, pero tendría que borrarte de mi historia. Él no reaccionó, solo la miró, como si ni siquiera tuviera fuerzas para pedirle que se quedara. ¿Y cuál es tu respuesta?, preguntó. Camila rompió la carta lentamente, en silencio. Los pedazos volaron con el viento, esparciéndose por el césped como pétalos de una decisión costosa. Mi respuesta es que lo único que vale la pena heredar es el amor que elegimos vivir. Lorenzo volvió a llorar, y esta vez Camila lloró con él. Allí, entre ayer y mañana, dos corazones rotos decidieron no huir más. En los días siguientes conoció a Damián, no para luchar, no para aceptar, sino para mirar a los ojos al hombre que la engendró y decirle con firmeza: gracias por la verdad, pero mi futuro no depende de tu pasado. Y se fue. La mansión volvió a respirar luz. Camila y Lorenzo comenzaron de nuevo, con dolor, con recuerdos, con respeto y con un amor que ya no necesitaba justificación, solo presencia. Camila empezó a firmar sus proyectos como Camila S., recuperando el apellido de su madre como un homenaje silencioso. Pero en su interior ya no había sombra, solo luz. El último día de aquel verano, sentada junto a Lorenzo, susurró: te casaste con el nombre de mi madre, pero ahora envejecerás conmigo. Él le tomó la mano. Nunca más volveré a confundir el pasado con el presente, porque ahora eres mi historia. Y en ese momento ya no había fantasmas, solo dos sobrevivientes del amor, listos para escribir la siguiente página juntos.